QHP reencarnaba en Mushoku Tensei, capítulo 2. Todos los derechos a sus respectivos autores, lo único que me pertenece es el fanfic. Perspectiva de Lilia, la maid. En mi día, estuve trabajando como doncella de la guardia en el Palacio de la Concubina, en la capital de Asura. Es la posición que le daban a las sirvientas, que además se encargaban de la protección del castillo. Y es que por lo general, las doncellas de la guardia actuaban como simples sirvientas, pero cuando era necesario, portaban sus armas para proteger a su señor. Lilia, la maid, realizaba fielmente su labor, su trabajo como sirviente nunca recibió alguna queja. Pero como guerrera, era sencillamente mediocre, motivo por el cual recibió una herida en la pierna por un asesino que atentó contra la recién nacida princesa. En un descuido, la espada corta del asesino, consiguió herirla. La hoja de esa espada estaba recubierta de un veneno diseñado específicamente para acabar con la vida de la realeza, el cual no tenía antídoto o curación mágica existente en ese momento. La herida fue tratada con urgencia, y Lilia sobrevivió gracias al esfuerzo de los médicos, que experimentaron con varios métodos hasta poder curarla. Sin embargo, aunque se haya salvado, el veneno le dejó algunas secuelas. Estas secuelas no le causaban ningún problema en su día a día, pero jamás podría correr, o saltar con su antigua fuerza. Motivo por el cual la despidieron sin dilación. No es nada fuera de lo normal. Lilia daba por sentado que si no era capaz de ejercer su cometido, perdería su trabajo. Y aun tras no recibir ninguna compensación monetaria, se consideraba afortunada por no haber sido silenciada en secreto, por el simple hecho de haber trabajado en el Palacio de la Concubina. Aunque el miedo a que lo hicieran en ese momento, me hizo retirarme de la capital. Además, nunca supieron quién era la persona tras el intento de asesinato, por lo que, habiendo entendido cómo hacían las cosas en el palacio, llegué a la conclusión de que existía la posibilidad de ser el próximo objetivo. También era probable que me hubieran incitado a marcharme con el objetivo de exponer al culpable. Siempre me había preguntado por qué alguien sin fama, renombre, ni familia, había sido aceptada para trabajar en el palacio. Pero, ahora tengo la respuesta. Tan solo querían contratar a una sirvienta capaz, que fuera fácil de descartar sin llamar la atención. Por mi propia seguridad, y sin importar cómo, tenía que alejarme lo más rápido de la capital. Aunque el mismísimo rey me estuviera usando como cebo, no tenía razón para ayudarle ni exponerme más. Viendo cómo no me habían dado ni órdenes, además que tampoco sentía la lealtad necesaria como para completar ese supuesto cometido, arriesgando mi vida. Tras varios transportes, llegué a Fedora. Una provincia principalmente agrícola en la frontera más alejada de la capital del reino. Esta provincia, sin contar Roa, su capital fortificada, poseía únicamente extensos campos de trigo. En resumen, era un lugar tranquilo. Mi intención era encontrar trabajo en esta región, pero con mi pierna herida me era imposible encontrar un trabajo que requiriera fuerza física. Una de mis opciones era trabajar como maestra de espada, pero prefería trabajar como sirvienta. Ya que el sueldo es mayor después de todo. Fedora es una región en la que hay un número relativamente alto de espadachines, sobre todo comparados con el número de sirvientes entrenados exhaustivamente para encargarse de las tareas del hogar. Y el salario será mayor en los trabajos con menos aspirantes. Aunque, sería peligroso trabajar para el gobernador de Fedora, o cualquier noble con un estatus similar. La lógica detrás de esa idea, era que la gente de ese estado social sin lugar a dudas tendría algún trato con el rey, y si descubrieran que trabajé anteriormente en el Palacio de la Concubina. La posibilidad de que decidieran utilizarme como una herramienta para beneficio propio era muy alta. Esto llevó a que Lilia se mantuviera lejos de Roa, para evitar verse nuevamente al borde de la muerte. Pero por otro lado, si el salario resulta demasiado bajo, no podría mandarle dinero a mi familia. Buscar un trabajo seguro, con un salario estable y pudiente, no es tarea sencilla. Tras deambular por la provincia durante un mes, Lilia encontró un anuncio para una aldea de Fedora. Llamada Bona, el anuncio era de un caballero de baja nobleza que quería contratar una sirvienta. Perfecto, el anuncio también informaba de que tendrían prioridad de las personas con experiencia en el cuidado de niños, o como matrona. Bona era una aldea pequeña en el borde de Fedora, algo más pequeña que un pueblo.
Es exactamente lo que busco, por muy incómodo que sea vivir tan apartado, que el contratante sea un caballero de clase baja también es un inesperado golpe de suerte. Pero lo más importante es que conozco el nombre de su potencial patrón. Paul Greyrat. Hijo de un noble que irrumpió en el dojo de nuestra familia, y donde aprendí a usar la espada. Según me contó, se había ido de casa tras discutir con su padre, y había venido al dojo a aprender el estilo de espada que enseñábamos. Aunque debido a que ya había estado entrenando en su casa, por mucho que fuera en un estilo diferente, no tardó en superarme. No es que me extrañara, hacía tiempo que había aceptado mi falta de talento en ese ámbito, y ya me había dado por vencida en ser la mejor. Mientras que Paul tenía un talento innato para el combate. Tras tener un percance en el dojo, Paul se marchó. Dejándome tan solo una nota escrita diciendo, voy a ser aventurero. En serio, ese hombre es como una tempestad en el cuerpo de una persona. Desde esa despedida, ya han pasado 7 años. Y todavía me sorprende que haya sido capaz de llegar a convertirse en caballero, incluso se casó. Paul no era muy mal chico, a mi parecer. Pero soy incapaz de imaginar lo que tuvo que vivir y soportar para llegar a esa posición. Si le cuento lo que me ocurrió, estoy segura de que me ayudará. Y si eso no funcionara, sacaré sus trapos sucios. Tengo un par de cartas para negociar. Habiendo llegado a una decisión, me dirigí hacia Bona. Sin pensarlo en un instante, Paul me dio el puesto. Por lo que parece, Zenith, su mujer. Estaba a punto de dar a luz, y estaban intranquilos y algo apresurados. En esa situación, teniendo en cuenta mi entrenamiento y experiencia como matrona de la princesa, junto al hecho de ser una conocida suya, hizo que me recibieran con los brazos abiertos. Y para terminar, mi salario era superior al que esperaba, es un trabajo que poseía todo lo que deseaba en mi situación. Llegó el día del parto, y los 2 pequeños nacieron. Mi experiencia del palacio llevó a que el parto no tuviera ningún problema, o sorpresas. Fue un completo éxito. Salvo porque ambos niños no lloraron al nacer. Podía notar cómo gotas de sudor fría recorrían mi espalda cuando ocurrió esto. Ambos pequeños dejaron salir todo el líquido amniótico nada más nacer, tras lo que simplemente levantaron la cabeza, sin mostrar mucha emoción y totalmente en silencio. Uno tenía un rostro bastante inexpresivo, mientras que el otro mostraba algo más de emoción y expresiones, pero no eran lo más normal en un recién nacido. Ambos se acercaban a la imagen que tenía un mortinato. Nota: mortinato, término médico usado para describir un niño muerto al nacer. En ese momento, decidí tocar el pecho de ambos, sentí que sus corazones palpitaban, y que respiraban sin dificultad. Aunque ambos seguían sin llorar, me hizo recordar unas palabras de mi mentora en el palacio. Los bebés que no lloran al nacer por lo general sufren complicaciones. En el preciso instante en que reflexionaba sobre el significado de estas palabras. Buah. Ambos bebés, todavía desorientados, miraron en direcciones diferentes y balbucearon algo. Lo que me hizo relajarme ligeramente. No tenía ninguna prueba, pero por algún motivo, sentí que no habría ninguna complicación. Tras el parto, los padres decidieron llamar al mayor Ludeus, mientras que al menor Rainon. Ludeus era un niño que me hacía sentir intranquila, ya que nunca lloraba o se agitaba. Igual que con Rainon. Las primeras semanas, cuidarlos era muy sencillo. Lo que nos llevó a pensar a todos en la casa, que ambos serían tranquilos y callados. Pero eso solo fue al principio. Cuando Ludeus y Rainon aprendieron a gatear, comenzaron a recorrer la casa de arriba a abajo. No, en serio, de arriba a abajo. La cocina, la puerta trasera, el trastero, la despensa, la chimenea, etcétera, etcétera. Hubo una vez que ambos subieron al segundo piso, nadie comprendía cómo es que fueron capaces de llegar hasta ahí. Básicamente, la norma era que si los perdías de vista, desaparecían de inmediato. Aunque siempre podías encontrarlos en algún lugar de la casa, Ludeus nunca salió de la vivienda, y Rainon siempre seguía a Ludeus. En algunas ocasiones podrías encontrarlos mirando por las ventanas, pero por alguna razón Ludeus parecía asustado del exterior. En cambio Rainon, era todo lo contrario. Parecía emocionado. No sé en qué momento exacto sucedió, pero desarrollé un miedo irracional por ambos niños. Especialmente por Ludeus.
Probablemente empezó en uno de los días que lo encontramos después de perderse por la casa. La mayoría de las ocasiones, cuando los encontrábamos, Ludeus estaba sonriendo. Mientras que Rainon tenía una expresión neutra, pero con una mirada que parecía estar analizándote en lo más profundo. En ocasiones, ambos observaban los alimentos que recogíamos de la huerta, en otras fijándose en el bailoteo de las llamas de unas velas. En alguna ocasión, Ludeus miraba la ropa interior sin lavar, aunque lo llamativo de estas ocasiones es que murmuraba cosas mientras mostraba una sonrisa nauseabunda. Rainon solo lo ignoraba, y miraba hacia otro lado. Su sonrisa me recordó a la de los nobles de la más alta clase que encontré en el palacio de la concubina. Una sonrisa que asquea solo con verla. Comparar la sonrisa de un casi recién nacido con la de un calvo y seboso gordo lujurioso, que parecía desnudarme con la mirada. Aunque si algo me aterra de ambos niños, es llevarlos en brazos. En esos casos, las fosas nasales del pequeño Ludeus se ensachan, se le elevan las comisuras de sus labios en una mueca y su respiración se agita, acelerándose, según hunde su cara en mi pecho, y tras eso comienza a producir extraños sonidos, al igual que risas ahogadas. Rainon es. No sé cómo describirlo, pero cuando lo tengo en brazos, siento como si mi cuerpo se enfriara un poco. Cada vez que pasa esto, un fuerte escalofrío recorre mi cuerpo de pies a cabeza, y no puedo evitar querer lanzar con todas mis fuerzas a ambos. Ambos niños no poseían nada de encanto, en su lugar había una sonrisa que inquietaba a todos los que lo rodean. Y un sentimiento frío, como si fuera invierno. El malestar insufrible que vivía a diario en ocasiones lo consideré algo peligroso, lo que me llevó a reflexionar detenidamente sobre lo que estaba ocurriendo. Ambos se comportan de manera extraña. ¿Podría haber algún ente maligno que los haya poseído? O algo parecido, como por ejemplo que estén malditos. Cuando pensé esto, nerviosa salí de la casa, me dirigí a la tienda del pueblo y con el poco dinero de bolsillo que tenía compré algunos materiales. Esperé a que los Greirat se durmieran, y realice un ritual de mi tierra natal para expulsar el mal. Evitando que los padres se enteraran de lo que estaba haciendo. Al día siguiente, cuando tuve que tomar en brazos nuevamente a Ludeus y a Rainon, comprobé que había sido inútil. Porque sentía el mismo malestar de siempre. En una ocasión, Zenith me comentó que al darle el pecho, Ludeus a veces lo lame. Es preocupante. Y por excesivo e ilimitado que sea el gusto de Paul por el sexo opuesto, él, a diferencia del pequeño, no resultaba tan asqueroso. La teoría de que la actitud de ambos sean hereditarias no terminaba de convencerme, y pensándolo más, llegué a recordar una historia que oí en el palacio. Tiempo atrás, el príncipe del reino de Asura fue poseído por un demonio que buscaba ser revivido. Ese niño, cada noche, se revolcaba por el suelo como si sufriera espasmos. Cuando una sirvienta, la cual no le explicaron nada, lo abrazó para intentar calmarlo. El príncipe sacó un cuchillo que guardaba en su espalda, y la apuñaló en el corazón, matándola en el acto. Recordar esa historia solo consiguió asustarme más. ¿Podría estar pasándole algo parecido a ambos? Ya que recordando eso, y más lo que ambos me hacen sentir, no me quedó la menor duda de que este era el caso. Todavía no hay peligro, porque son un bebé, pero un día se despertarán en medio de la noche, mientras todos duermen, y uno por uno. Acepté el trabajo sin pensármelo lo suficiente, no hay otra explicación, no debería de haber aceptado el empleo. Tarde o temprano, acabarán conmigo. Lilia, la maid. Era del tipo de persona con estas creencias. Poco después de cumplir mi primer año de trabajo, todavía les temía. No sabría decir cuándo, pero los movimientos de Ludeus comenzaron a variar. Y Rainon siempre lo seguía a todas partes. Dejaron de desaparecer misteriosamente, y por lo general, se quedaban en el cuarto de estudio de Paul en el piso de arriba. Lo llaman estudio, pero solo es un cuarto normal con algunos libros. Ludeus y Rainon se quedaban en ese cuarto todo el día, y en secreto, los observaba. Pero, de alguna manera, Rainon me notaba. Pero él simplemente me ignoraba, y seguía imitando todo lo que decía Ludeus, que en parte se oían como simples murmullos. Era un murmullo sin sentido, o al menos debería de haberlo sido. Ya que no parecía ningún lenguaje usado en estas tierras.
Además que todavía eran demasiado jóvenes para que supieran hablar, sin contar con que todavía no se le había enseñado ni el alfabeto. Por lo que era simplemente dos bebés observando un libro, y haciendo sonidos. Pensar de otra forma hubiera sido lo extraño. Pero tuve la corazonada de que esos sonidos poseían significado y estructura, daba la impresión que Rudeus comprendía lo que estaba leyendo en el libro. Y Rainon imitaba a Rudeus, en algunas ocasiones Rudeus parecía molesto con Rainon, pero este simplemente parecía ignorar eso. Eso los hacía más terroríficos. Era lo que sentía cada vez que los observaba a escondidas por debajo de la puerta. Pero lo extraño, es que viéndolos, leer, no sentía el malestar ni la repulsa, o frío que hasta ahora noté en ambos. Es más, ahora que lo pienso, desde que comenzaron a encerrarse en el estudio, el origen desconocido de ese sentimiento fue desapareciendo gradualmente. Aunque siguiera poniendo esa odiosa sonrisa por parte de Rudeus, o esa mirada de Rainon. Llevarlos en brazos ya no era tan desagradable, ya que al menos, Rudeus había dejado de hundir su cabeza entre mis pechos y ponerse a jadear. Y Rainon dejó de tener esa mirada tan profunda y fría tan desagradable. Últimamente, la única impresión que tengo de ambos, es que son sinceros y aplicados. Lo que me hace querer interrumpirlos cuando se encierran en el estudio, y parece que Zenith opina lo mismo. En resumen, tras llegar a este punto, decidí que darles espacio a ambos niños era lo mejor. Una idea en contra del sentido común, ya que lo normal sería estar atenta de un niño que no tiene ni un año. Pero en los últimos días, noto algo más de madurez en Rudeus. Y Rainon sigue siendo algo inexpresivo y tranquilo, pero de vez en cuando sonríe, o se ríe cuando está con Rudeus. Meses atrás, Rudeus solo parecía tener ojos de un acosador sexual, mientras que ahora podía vislumbrarse una voluntad inquebrantable y un ansia de conocimiento en su mirada. Rainon, solo era frío y algo distante, pero ahora en su mirar se ve fuego ardiendo en él. ¿Qué se supone que debería hacer? Por mucho que me hubieran enseñado a tratar con niños, mi experiencia no era tan vasta como me gustaría. No era capaz de decidirme en esta situación, pero recordé unas palabras que no sabía exactamente si provenían de mi mentora del palacio, o de mi madre. No existe una forma perfecta para educar a un niño. Como al menos había dejado de sentir tanto asco, molestia o miedo por ambos niños, lo que decidí fue mejor no molestarles. Al menos para evitar que se vuelvan a comportar como antes. Espera. Antes de que te vayas de este capítulo, por favor escucha esto. Sí, este es el final del capítulo, y es algo corto. Pero hay una explicación para esto. Este capítulo, proviene de la novela ligera de Mushoku Tensei. Solo que lo modifique para que Rainon, el nombre del hermano de Rudeus, conectasen. Si es posible, por favor deja en los comentarios si te gustó esta idea. Ya que al principio no sabía si meter esto o no, pero al final me decidí en hacerlo. Por lo que, si te gustó, déjamelo en los comentarios. Así ya sabré si hacerlo más seguido o no. Ahora sí, fin del capítulo 2. Si te gustó dale like, y si te gusta mi contenido suscríbete, o comenta algo.